Unser Gott ist ein Überwinder, stimmt das? Nuestro Dios es un vencedor. Tremendo, ¿no? Poder ver en estos tiempos la proclamación más fuerte. La proclamación más fuerte es el bautismo. ¿Cuántos ya fueron bautizados aquí? Lo compramos con nuestras propias manos porque no supimos dónde bautizamos y vimos esto que se usa normalmente para hacer vino y hace muchos años lo usamos para bautizar y funciona. Gloria a Dios. Vamos a darle un aplauso al Señor, honrándole a Él. Qué tiempo tremendo. El tema es Israel en guerra y cómo lo podemos tratar de manera correcta. Yo no puedo hacerlo de manera diferente que tratar este tema. Queremos dar algunas pautas. Creo que en los últimos 8 días ha transformado al mundo. Muchísimos muertos y heridos. Israel está poco antes de su ofensiva de tropas de tierra y creo que va a cambiar también la historia de la iglesia. En 10, 15 años vamos a pensar en esos tiempos y vamos a saber que eso es como una separación de los tiempos y es muy importante escuchar lo que el Espíritu Santo quiere decir a las iglesias, porque si no nos vamos a perder lo que el Espíritu Santo quiere decir. Les traje la historia de Ziklag, David y Ziklag. Tal vez lo escuchaste alguna vez. La familia de David fue llevado cautivos porque había Ziklag ahí 2019. Arqueólogos encontraron cerca de Gaza, ves a la región que está tan en el foco, ves Ofakim, al oeste de Beersheba, y más abajo hay Ziklag, es lo que es hoy Kiryat Gat. Y ahí se encontró lo que antes era Ziklag, hace 3,000 años atrás, donde David vivía, y su nombre es algo especial. El significado es girar o doblarse, y tiene un significado especial para la iglesia que vamos a escuchar. ¿Qué pasó en Ziklag? En Ziklag es el lugar donde Satanás, las tinieblas, trataron de devastar a David y de borrar su herencia. Es el lugar donde para David era todo o nada. Era el lugar donde él se había escondido con sus guerreros y sus familiares, y al mismo tiempo es el lugar donde había la derrota más grande y fue transformado en una victoria. David había luchado en contra de Goliat y pudo matarle. David era el fundador, o se hizo ahí fundador de toda una nación. Es muy profético, más que cualquier otra historia. Para el trasfondo de la historia, los israelitas estaban perseguidos de un tribu raro desde que salieron de Egipto. No se sabe dónde vivían. Nadie sabe de dónde provenían. Por primera vez sucedió cuando salieron de Egipto, en Éxodo.
Da wurden sie von diesem Volk Ahí fueron atacados por ese tribu de una manera muy brutal. und zwar am hinteren Ende, dass die Schwachen, die En el final, los que estaban enfermos y débiles fueron atacados. da steht im 5. Mose 15, En Deuteronomio 25, 17 y 18 lo dice: recuerda lo que te hicieron los amalecitas después que saliste de Egipto. Cuando estabas cansado y fatigado, salieron a tu encuentro y atacaron por la espalda a todos los rezagados. dieses Zuges, die hinter euch zurückgeblieben waren, und er hat Gott nicht gefürchtet. So die No tuvieron temor de Dios. Israels, die sind in Los der Bibel enemigos für die Feindschaft de los enemigos de Israel en la Biblia son un ejemplo de la enemistad del llamado Israel. 2. Mose, En Éxodo 17, 16 dice: Generation zu Generation. Was war passiert? Ganz kurz zusammengefasst, David la war guerra del vor Señor contra Amalek será de generación en generación. Weggefährten zu den Philistern zurückgezogen. ¿Qué pasó? Er bekam die Stadt Ziklag. Ihr habt es David huyó de sus hermanos y se fue a la ciudad Ziklag. Also dieser Volksstamm Y Saúl le perseguía y había ese tribu de los amalecitas terrorisieren. Und sie befielen y das aterrorizaron Kinder als Geiseln. Ich a glaube, Israel y tomaron cautivos a hombres, mujeres, David dann und seine las personas. Y David y sus soldados regresaron a su ciudad y encontraron esa ciudad quemados. und so können wir dann Y nachlesen, todos fueron llevados cautivos. ihre Stimme und weinten, Y todos levantaron su voz hasta que no tuvieron más fuerzas para llorar. Y creo que eso es lo que está sucediendo ahora en Israel. Schmerz, dieser unsagbare Este Schmerz, dolor den sie erleben. que no se David war puede sehr expresar suficientemente. Y David estaba muy triste Das Volk war so verbittert und porque el pueblo estaba muy amagado y le atacaron a David y pensaron en apedrarle a David. da steht dann, Y después dice: stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. 1. Samuel 30, 3 bis 6. Und ich möchte euch die Geschichte jetzt cuando David y sus hombres llegaron, encontraron, Männern am 3. Tag nach Ziklag kam, dice, pero David se fortaleció en el Señor. Al tercer día, David y sus hombres llegaron a Ziklag, pero se encontraron a los amalecitas. Habían invadido la región de Negev y con que, luego de atacar e incendiar a Ziklag, habían tomado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde las más grandes hasta los más pequeños. Sin embargo, no habían matado a nadie. Cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas, hijas y hijos habían sido llevados cautivos. David y los que estaban con él se pusieron a llorar, a gritar hasta quedarse sin fuerzas. Versículo 6. David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrarlo, y es que todos se sentían amagados por la pérdida de sus hijos y hijas, pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor, su Dios. in dem Herrn, seinem Gott. Und David schlug sie vom Morgen bis zum Abend des nächsten Tages, dass keiner von ihnen entrann. Also David ging dann los. Diese Verse habe ich ausgelassen. Después David se fue, Nachdem aus dieser Phase der Entmutigung después de haber salido de esa etapa folgen. Und da sehen wir, und de su tristeza, se fortaleció en el Señor. Y después David los atacó al amanecer y los combatió hasta la tarde del día siguiente. Los únicos que lograron escaparse fueron 400 muchachos que huyeron en sus camellos. David pudo recobrar todo lo que los amalecitas sich genommen hatten. se habían robado y también rescató a sus 2 esposas. Nada les faltó del botín, ni grande ni pequeño, ni hijos ni hijas, ni ninguna otra cosa de lo que les había quitado. So
führte seit dem Auszug aus Ägypten Krieg Y gegen queremos hablar sobre el espíritu de los amalecitas. vom Alten Testament. Lo vemos en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Siempre nos reencontramos con ese espíritu. Saul musste, als dann Saúl, König wurde, musste sich den ärgsten cuando Feinden se entgegenstellen, hizo das waren die rey, Amalekiter. tuvo que enfrentar a sus enemigos más fuertes, que eran los amalecitas. Den letzten Schlag versetzen. Aber wir kennen die Geschichte, Tuvo que dass golpearles, pero seinen Auftrag nicht él beendet, no, verlor sein Königtum, no hizo lo que debía hacer y König der Amalekiter, perdió su reino. verlor sein Königreich. Gott hat ihn bestraft. Dios le Später begegnen uns die Amalekiter in der Geschichte von Esther. So Purim wird in jedem Jahr Dios le sacó su reino. Y después, en la historia de la reina esta, reencontramos a los amalecitas. Y Das heißt, entstammt aus diesem Geschlecht der Y Amalekiter. la persona más fuerte ahí es Wir lesen, wie Haman, alle ihm Respekt erweisen mussten. y él es un Und agagita. dann entwickelt Haman diesen Y Amán dämonischen Hass. tiene ese odio demoníaco antiguo y quiere que el pueblo de Israel sea devastado por completo. Der König erlässt ein Dekret, Y el rey das nur da un decreto ein einziges que Mal in der solamente ganzen Geschichte Israels una stand, vez ein Dekret, se repita en la historia, das ganze Volk que todo el vernichtet werden soll. pueblo Es gab so debe ein ser einziges später, war bei der eliminado. El siguiente decreto era en la Segunda Guerra Mundial, donde decretaron la eliminación de 11 millones de judíos. Im Schicksal von 6 Millionen Hay muchos paralelas entre aquellos tiempos y la Segunda Guerra Mundial. Los amalecitas no son solamente un tribu, sino representan una actitud, un espíritu. Israel no tuvo enemigo peor que Amalek. De ningún otro tribu vemos que Dios dice que sea eliminado el nombre. Deuteronomio 25, 19. Cuando el Señor tu Dios te dé la victoria sobre todas las naciones enemigas que rodean la tierra, que Él te da como herencia, borrarás para siempre el recuerdo de los descendientes de Amalek. No representan el mundo árabe o otros enemigos, sino representa una fuerza a un poder que lima, que mata, que es una fuerza demoníaca y que se levanta en contra de Israel y que demuestra su cara fea con la Hamas y siempre se levanta para eliminar a Israel y siempre aparece otra vez en la historia hasta el día de hoy. Y cuando pensamos sobre Amalek y Hamas y todo lo que pasó en Israel, sobre los ataques brutales, no nos debemos olvidar que nuestros antepasados fueron en el mismo espíritu de Amalek, dieron gas a los pequeños y ancianos, que mataron también a los bebés. Eran los que mataron activamente y pasivamente a los judíos. No nos olvidemos de eso. En hebreo, Hamas significa violencia. 1.300 personas se nos sacan de la cabeza las imágenes de lo que hemos visto.
y sentimos y no sabemos cómo tratarlo. Los que fueron llevados a la franja de Gaza como cautivos. Pero vemos que esta lucha del espíritu de Amalek, del espíritu que nació del infierno y de alguna otra manera le vuelve a personas brutales y diabólicas, dice la palabra de Dios cuando habla sobre los últimos tiempos. En Número 24, 20. Amalek fue el primero entre las naciones, pero su fin será la destrucción total. Y Amalek no representa un tribu o una nación, sino es algo que ha sido nacido del infierno. Y tenemos que hablar sobre el abismo del pecado y de Satanás. Y el mundo está espantado por todo el terror que ha visto, pero eso es la cara de las tinieblas. Es la cara de Satanás. Es demoníaco. Y la palabra de Dios habla desde el comienzo que el diablo vino para destruir, para robar y para matar desde el principio. Él está en contra de los planes de salvación de Dios. Él lucha en contra del regreso de Dios. Sagt Jesus. Nach eures Vaters Gelüste wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von En Juan 8, versículo 44, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Porque nosotros estamos tan chocados porque hemos relativado al diablo en nuestro mundo humanístico. Er sagte Folgendes: Der Mensch ist von Natur aus gut. Ich glaube, es nachgewiesen zu haben. Jean-Jacques Rousseau dijo, el hombre está bueno desde su naturaleza, y yo creo que lo he evidenciado. Y había una fiesta de paz, pero se volvió en un masacre, porque el diablo no cumple con las ideas humanistas. El ataque de Hamas era la contradeclaración a la imagen diabólica. Y en nuestros tiempos tú lo puedes ver todo por los medios sociales. La idea humanista niega el mundo sobrenatural y quiere con medidas humanas solucionar el conflicto de manera diplomática. Está bien, pero el hombre no es de su naturaleza buena. Fue creado bien, sí, fue creado maravillosamente, pero por el poder del pecado, si lo crees o no, fue contagiado con el pecado y necesita salvación. El poder del pecado es realmente completamente maligno y no encuentras nada bueno. Y si David luchó al espíritu de Amalek, no luchó con un tribu, sino con un poder que estaba en contra de su pueblo. Y queremos tratar por eso el espíritu de David, una historia que es tan impresionante. Él vio cómo la ciudad se había quemado y todos han sido llevados cautivados. Lloraron hasta que no pudieron llorar más.
había la desesperanza, la falta de fe. Estaban tan amargas por sus hijos que pensaron en apedrearle a David. Pero David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Dieser deprimierte David, dieser cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. Y tú lo puedes tomar esa palabra para ti mismo. Él se fortaleció en el Señor y das hat die Bedeutung, animarse, fortalecerse es Asac. berührte ihn. Él tocó Gab ihm die Hand. Ließ nicht mehr la mano de Dios, no le soltó más. Alguien que ha tomado la mano de Dios diciendo, ya no te suelto más, no te suelto hasta que me bendigas, no te suelto. Und die Wortbedeutung ist ebenso, Y el significado, eben nicht losgelassen hat und festgehalten hat an Gott, wurde er dadurch stark. Und él se fortaleció porque se hizo fuerte y más fuerte. Algo pasó en su fe, lo que él no pudo hacer. man kann eigentlich sagen, Uno pudo decir, durch den richtigen Umgang mit David se fortaleció por el trato bien, correcto con Dios. El problema no es ser débil, aber du musst wissen, wie du pero tienes que saber cómo tratas bien con Dios para que salgas de tu debilidad y cobras fuerzas. Eso sabía David. Y también lo leemos en Santiago 4, versículo 7 hasta 10. Vers 7 bis 10, so seid nun Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. naht euch zu Gott. Pecadores, límpianse las manos. Ustedes los inconstantes purifiquen sus corazones. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Euch erhöhen. Wie können wir uns Gott nahen? ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? David stärkte sich in dem Herrn. David se fortaleció en el Señor. También podemos leer lo mismo en Hebreos 12 hasta 15. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se desloque, sino que se sane. ¿Cómo lo puedo hacer? Wie kann ich in dieser Zeit, wenn du En esos tiempos, siehst, attackiert cuando ves Ängsten zu tun hast, las imágenes y estás atacado, ¿qué puedes hacer? ich möchte dir ein Y te englisches quiero Wort weitergeben, das ich selber gelernt habe, weil ich habe so verschiedene Punkte zusammengezogen und auf einmal merke ich, hey, da kommt ein interessantes Wort bei raus. Te quiero presentar una palabra del inglés porque resumé algunas cosas. Im Herrn Si stärkt tú das Gebet. te quieres acercar al Señor, necesitas oración. Deine tägliche Gebetszeit, Tu deine Zeit, oración in der du Gott begegnest, cotidiano, deine Zeit, in der du donde tú te dein encuentras Leben con el Señor, donde tú derramas tu vida delante de Él. El segundo punto es purificación, Reinigung von Bitterkeit, purificación de amargura, Unvergebenheit, de falta de eine perdón, Lebensstile der Reinigung. Wir hatten hier un estilo de vida de der purificación. Start war, dass Y el comienzo die de nuestro Teilnehmer im seminario, Seminar los participantes se fijaron en sus vidas diciendo, hay cosas que no te agradan a Él. Der dritte Punkt ist Anbetung. David stärkte Lo sich tercero era alabanza. Na, ganz sicher. David war Te ein puedes, Anbeter. Ja, nahm die Psalmen und betete und ehrte Gott. Und Puedes genau pensar so que ist es bei Él uns se puso auch. a Wenn du adorar. stark Sí, sein möchtest si im tú te Herrn quieres Geist, fortalecer en el betest Espíritu, du, legst jeden Tag tú neu vives und du legst den en Herrn, purificación y oras, alabas al Señor, no esperes hasta el siguiente culto. Después hablar en lenguas. El Espíritu Santo vino sobre los discípulos y le dio hablar en lenguas. Y no es un carisma
espectacular o algo, sino la palabra de Dios dice que con suspiros inexpresables estamos delante de Él. Y Él nos representa delante de Dios y nuestra fe crece por eso. 1 Corintios 14 dice, si alguien habla, 4, el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, en cambio el que profetiza edifica a la iglesia. Después que tomo los salmos y los proclamo, eso es mejor que irse a cada gimnasio o hacer cualquier cosa. Tú entras en los salmos y estás en el centro de poder de Dios. Eso es lo que David ha hecho. Oración, purificarse, alabanza, hablar en lenguas y proclamación de los salmos. Y en alemán, las primeras letras resumidas es grasp. Es inglés, no lo conocí tampoco antes, pero significa tomar, recibir algo, llegar a un alcance o tomar a alguien de la mano. Dile al que tienes al lado, grasp. Yo lo hago para que tú no te lo olvidas. Cierra tus ojos y dile oración, purificación, alabanza, adoración, hablar en lenguas y proclamación de los salmos. David se fortaleció en el Señor. Y si tú te levantas todas las mañanas con depresiones y en la noche estás otra vez deprimido y no has hecho o cumplido esos 5 puntos, bueno, entonces es la culpa tuya. Porque tú no has usado el paquete de poder del Espíritu Santo, ahora lo tomo. El 4 punto es el Espíritu de Jesús. Tuvimos el Espíritu de Amalek y de David y ahora de Jesús. Tenemos que entender algo. Si vemos el dolor, y se habla mucho sobre el derecho de defenderse a sí mismo, y es así sin cuestión, pero queremos verlo desde la perspectiva de la cruz. La ley tiene que tomar venganza, ojo por ojo y diente por diente. Y la ley toma a la justicia en sus propias manos. Los que siguen a Cristo tienen la justicia en las manos de Dios y viven por gracia y por perdón. Y no lo digo de manera arrogante o muy a la liviana. Pero fíjate lo que tienes que saber. El diablo, como luchó en contra del pueblo de Israel y de David, también trató de matarle a Jesús desde el comienzo. Recuérdense de la historia de Mateo 2, cuando mataron todos los bebés pedidos por el rey. Todos los bebés fueron matados. Era un masacre. Después los ataques a Jesús y después en la historia de pasión hablamos sobre la tortura y el camino de dolor de Jesús, y después en la cruz hay un escenario muy impresionante porque ahí están los que mataron. Jesús está clavado en la cruz, está vivo todavía y dice algo que era tan revolucionario como ninguna otra cosa en el mundo. No dice la venganza es mía, dice el Señor, sino dice otra cosa, que solamente por gracia de Dios se puede expresar: Padre, perdónales, porque no saben lo que están haciendo.
Und wir sehen dann etwas später in der Y vemos un poco más tarde en el libro de los Hechos dann Stephanus zum Märtyrer wird que Stefanos se hizo martirio und o fue hecho martirio y él ve al cielo abierto. Macht der Vergebung El poder del perdón als die Macht es más fuerte der Rache und des Hasses. que el poder de la venganza y del odio, Aber sie kostet einen Preis. pero nos cuesta un precio, nos cuesta un precio. Ich hatte das vor einigen Tagen erzählt. Ich Hace algunos días lo conté, da gab es había Familie, una familia, die una Missionare waren, familia cristiana, creo que eran misioneros en Turquía, y todos fueron matados menos la mujer. eine Woche, es war ziemlich Después, una semana después, se escuchaba que la mujer en los medios dijo: ich habe den yo he perdonado a los que mataron a mi Oder familia. aber ein ganz O anderes otra Beispiel, historia, otro Nürnberger ejemplo en Tribunal. los procesos de Nuremberg. Nazi-Verbrecher, da stehen Había die todos los Hauptkriegsverbrecher, unter anderem Hermann Göring, vic- und wie sie alle hießen, vor dem victimarios Militärgerichtshof de los nazis. 1945, 1949. Und da gibt es ein Buch von einem Y hay un libro amerikanischen Militärseelsorger, Henrik Gericke heißt er. de Henrik Gericke, que era un consolador de Estados Unidos, Sie bauten 2 Kapellen auf. y establecieron 2 capillas. In diesem Buch, Y en ese libro él cuenta aber einige der que Nazi-Verbrecher algunos glauben an Jesus Christus, de los nazis encontraron fe en Jesús, Gnade, porque Dios vino con su gracia. schiebt nicht die Schuld beiseite, Él no saca zur Verantwortung, aber er vergibt. la culpa. Él te pone a que tú tomes responsabilidad, pero te da perdón y gracia. Sein Wort sagt, ich aber sage euch, Y dass cuando ihr Él dice, yo les digo, hay que prestar atención. A veces entendemos mal qué es perdón. Pensamos que hay que ponerlo al lado nomás. Pero no es así. Eso es el trabajo más difícil que hay que hacer. Pero es lo que Dios te pide. Matthäus 5,43. Mateo 5. Ihr aber habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ja klar, das habt ihr gehört. Und dann sagt er, 40, aber sage euch, Mateo 43. bezeugt in allen Evangelien, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. die Gerechtigkeit Gottes ist La justicia de Dios es más marcado que cada intento humano de establecer justicia. Y como hay una genauso leben wir in einer Zeit, in der die Gerechtigkeit relativización de lo malo y del maligno, Frage der Gerechtigkeit. también hay una relativización de la justicia. Cada ser humano, queridos, Schau mich an und y yo me enfoco en mí, jeder Mensch cada ser humano va a estar delante del juzgado de Dios, y Él nos va a juzgar a nosotros. Cada pensamiento de muerte, de adulterio, odio, perversidad y violación, Dios lo va a contar. Y la única salida de muerte y odio y venganza es la justicia de Dios, su perdón, seine Gnade, su gracia, seine Gnade, seine su gracia, aufgrund su justicia, por mediante su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz por ti y por mí, que no sabía de ningún pecado, zur Sünde gemacht. murió por nosotros. Por eso fueron a bautizarse, Weil die Sünde porque el pecado es limpiado por la sangre de Cristo y han recibido vida nueva. David aber stärkte sich in dem
David se fortaleció en el Señor. Wir wollen das noch mal lesen. Y queremos leerlo otra vez. 1 Samuel 30, 18 y 19. David pudo recobrar todo lo que los amalecitas se habían robado y también rescató a sus 2 esposas. Nada les faltó del botín, ni grande ni pequeño, ni hijos ni hijas, ni ninguna otra cosa de lo que les habían quitado. Yo no sé cómo es tu caso. Oramos en todo el mundo por Israel, pero sé que lo que suceda en Israel es una pregunta y un desafío a nosotros como iglesia. ¿Cómo tratamos a Dios? ¿Cómo tratamos a lo que vemos? ¿De qué nos dejamos influenciar? ¿De qué justicia? Y algunos pasos prácticos. Santiago 4, 7 hasta 10. Sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Ustedes están en una batalla espiritual. El diablo no tiene nada en contra de personas tibias, pero si tú quieres seguirle a Cristo y quieres ser testimonio y le sigues a Él como carta viva de Jesucristo, el diablo te va a perseguir, pero no temas. La palabra de Dios dice, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Corren a sus brazos. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Purifiquen su corazón. Son esas cosas que hemos visto hace poco. Acérquense a Dios, así Él se acerca a ti. Si tú no sabes cómo acercarte a Dios, entonces no eres salvado todavía y hoy es tu día, un momento tuyo. Es como un idioma que no sabes hablar todavía porque no has abierto tu corazón para que Él pueda entrar en tu corazón. Y lo único que tienes que hacer es, en esa tarde, venir adelante. Tenemos la oportunidad de recibir oración. Acércanse a Dios. Por eso te invitamos a acercarnos a Él, de levantarnos de nuestros asientos y como señal venimos enfrente diciéndote, confiamos. Tal vez hoy es tu momento que tú tomes la mano de Dios. No hay cosa mejor. Mientras estás tomando su mano, Él mantiene la tuya. Y si tú piensas, oh, me va a soltar, te dice, Él nunca te suelta. Lo segundo es resistan al diablo, al espíritu de Amalek, del espíritu de terror y de miedo y del abismo del pecado. El pecado es el mismo aquí en Tübingen como en la franja de Gaza. Es el mismo pecado como en Israel, en Estados Unidos o donde quiera que sea. El abismo del pecado es lo mismo y la única oportunidad es llevar la culpa a la cruz. Es el pecado de nuestro corazón. Resistan al diablo. Él quiere que tú digas, yo soy la víctima, yo no tengo posibilidad. No. Los que se sintieron débiles, quebrantados, que no tuvieron posibilidad, Él los toma y les haces vencedor. Tú eres un vencedor elegido por Dios para ser un vencedor. El tercero es fortalézcate en el Señor.
Gebet, Reinigung, Anbetung, Sprachgebet, Proklamation. Oración, purificación, adoración, hablar en lenguas, proclamar los salmos. Jeden Morgen aufstehst und drüber Si nachdenkst, todos wann du die los ganze Zeit días Gebetszeit hast, te levantas pensando cuándo vas a orar, entonces cometiste un error. Cuando sales de aquí diciendo, voy a tomarme un tiempo de oración en los últimos días, vierter Punkt, vergebt. estás bien. Ihr Lieben, Después, cuarto punto, Vergebung ist eine Entscheidung, perdonar. ein Gefühl. Perdón es Ja? una decisión, no es un Wir sind oft sentimiento. sehr von unserer Seele und Muchas veces nos Gefühlen determina nuestra alma y nuestros sentimientos. Vergebung ist eine Entscheidung, kein Gefühl. Fünfter Perdón Punkt, es una decisión. wir hören Bendecimos a Israel, no dejamos de bendecir a Israel. ihr Lieben, Actualmente en esos für die tiempos Völker und Nationen, oramos por las wir naciones, beten für die arabische Welt, por wir el mundo beten für die árabe, Palästinenser, por wir los beten für Menschen, de die da sind, denn der Herr ist für jeden los Einzelnen palestinos, porque el Señor murió para todos. gestorben. Verkündet 6 Gottes Gerechtigkeit. Proclaman la justicia de Dios. Wir verkündigen das. Lo proclamamos. Dios es justo. Él no se olvida. Einzige Antwort, Pero la única respuesta de juzgado es la sangre de Cristo. dass du vor Gott Viva de esa manera an jedem que tú puedes stehen kannst. permanecer delante del juzgado de Weißt Dios. du, was der Zeitpunkt Gottes ist? El momento de Dios Gottes Zeitpunkt ist nicht morgen und übermorgen. no es mañana o pasado mañana. El momento de Dios es siempre que viene sorprendentemente, siempre cuando no lo Solche Konflikte, pensamos. solche Dinge, überrascht auf einmal. Conflictos, Alles ist anders von heute. guerras siempre vienen de sorpresa. Gott kommt, auch in deinem Dios Leben. también viene de sorpresa personalmente y hoy es el momento de Dios para ti. Deswegen lebe so, dass du jeden Y Tag por vor ihm eso stehen kannst, durch sein Blut, durch seine viva Gnade, de nicht manera durch unser que tú puedes permanecer siempre delante de Él. und durch sein Blut. No por tu autojusticia, sino por su sangre y su gracia. Vamos a ponernos de pie para orar juntos. Himmlischer Vater, wir danken Padre Celestial, te damos gracias deine unendliche por tu Gnade amor sin límite. hierher, Gracias. weil du uns gezogen hast, Estamos aquí porque tú nos weil du uns an dein atrajiste, Herz ziehst, Herr. porque nos llevas a tu corazón. Und wenn wir diese Abgründe der Hölle Y und si experimentamos esos abismos del pecado y del infierno, te adoramos a ti como Dios de justicia. Tú eres maravilloso. Y estamos aquí. Te pido que ese mensaje toque a cada uno, que aprendemos de fortalecernos en ti y de crecer en ti, de mantener tu mano y estar contigo para que crezcamos espiritualmente en esos tiempos, para que realmente podamos ser mensajeros y embajadores. Y cierra tus ojos. Y donde tú puedes orar, óralo, diciendo, yo tomo lo que he escuchado, que lo estás expresando delante del Señor. Der Herr ruft dich, El Señor te und llama, er sagt, hey, diciéndote, wer sich mir naht, el que se acerca a mí, dem nahe ich mir. yo también me Ich acerco, laufe dir entgegen, da wo du zu mir te hinkommst. corro hacia ti. Vielleicht bist du hier, dass du nicht weißt, Tal vez tú ihm no nahen sollst, sabes wie du zu cómo ihm acercarte a Él, kommen sollst. Aber der Herr sagt einfach, pero el komm. Señor dice, ven, vente nomás. No tengas que pensar cómo hacerlo. Komm einfach. Ven,
simplemente. Du hier bist und sagst, Si tú estás aquí diciendo, Señor, te necesito. Herr, ich werfe mein Leben in die Señor, Waagschale, pongo ich mi leg mein vida Leben in deine a Hand. tu disposición. Pongo mi vida en tu mano. Ich will deine Hand ergreifen, Yo quiero Jesus, tomarte de la mano, Jesús, in dieser Zeit. en estos tiempos. Komm, dann winken wir doch einfach zu Levanta an dem tu Platz, mano an dem du bist, dass ich für dich En el beten lugar kann. donde estás para que yo pueda orar por ti. ¿Dónde estás? Da wink mir einfach zu. Danke, ich habe deine Hand gesehen. Vi tu Halt aber mano. deine Hand oben. Ist noch jemand da? Da hinten ist jemand. ¿Hay alguien más? Ist noch jemand da? ¿Hay alguien Wink más? einfach zu. Da hinten ist noch Levanta jemand. tu mano Halt aber deine Hand hoch. Einfach als Zeichen vom lebendigen como Gott. señal Da hinten ist del noch Dios jemand. vivo. Er ist hier und er liebt dich. Da vorne ist noch jemand. Er ist der dich liebt. Él te ama. Halleluja. Und ich werde dich gleich bitten, nach vorne zu kommen, dass wir persönlich beten können. Y Und te vielleicht pido de ist es venir so, adelante. dass du sagst, oh wow, ich habe wirklich Himmel und Hölle. Y und tal vez tú dices, yo he relativizado el ich bin so geprägt. poder del pecado o el Ich will damit nicht humanismo, mehr leben. Und dann kannst du auch deine Hand hochheben. Einfach. lo del diablo. Wenn du derjenige bist. No lo he creído. Dann heb einfach deine También Hand puedes hoch und sag, levantar tu mano ich diciendo, Señor, nicht mehr yo ya no quiero diese vivir con esa relativieren, idea mit diesem humanística. kleinen Leben, sondern hier bin ich einfach. Ya no lo quiero relativizar. Halleluja. Danke, Jesus. Und genauso wird dem Geist también, Raum gegeben. Si tú has dado espacio al espíritu de Amalek, o tú estás aquí y quieres fortalecerte en el Señor, diciendo, Señor, yo quiero vivir contigo, y en esos tiempos vengo hacia ti, como David, y digo, me fortalezco en el Señor. Puedes levantar tu mano también. Y el Espíritu Santo está aquí. Te invito, donde levantaste tu mano, que vengas adelante, ahí donde tú quieres venir hacia Jesús. Ven aquí enfrente. Invitamos a Él. Tu vida es el mensaje en nuestros tiempos. Entregas tu vida al Señor. ¿Quieres entregar tu vida? Ven adelante, donde levantaste tu mano. El Espíritu Santo está aquí. Halleluja. Halleluja. Genauso, wo du über TOS TV mit También, cuando estás conectado vía internet, hay algunos, tú no sabes cómo acercarte a Dios, pero hoy tomas las manos de Dios. Halleluja. Halleluja. Yes, Lord. Halleluja. Herr, wir beten dich an, Herr. Señor, te adoramos. Herzlich willkommen. Estás muy bienvenidos. Da, wo du nicht weißt, ob du Donde no gerettet bist, sabes si eres bist du salvado o no, eingeladen. estás invitado. Halleluja. Yes, Lord. Danke, Jesus. Gracias, Jesús. Herzlich willkommen. Bienvenidos. Ich sehe viele, die zum ersten Veo a Mal hier muchos que están aquí por primera vez y te doy la bienvenida. Gracias por tu valentía de venir adelante y juntos queremos orar y te quiero mostrar una oración muy simple y van a venir intercesores que van a orar por ti personalmente. Vamos a poner nuestras manos sobre el corazón. Señor Jesucristo, te doy gracias por tu amor sin límite y vengo hacia ti y tomo tu mano y te doy gracias que tú no sueltas mi mano. Te pido perdón
wo ich ohne dich gelebt donde habe. viví sin ti. Und heute Y erkläre hoy declaro im Sichtbaren und en el Unsichtbaren mundo Raum, visible e invisible dass ich mit dir leben möchte. que quiero vivir contigo. Ich ergreife deine Hand Yo tomo tu mano und lasse dich nicht los. y no te suelto Lade más. dich in mein Herz Te ein invito a mi corazón und ich danke dir, y te doy gracias dass ich dein Kind sein darf. que soy tu hijo, tu hija Und du bist mein Vater. y tú eres mi papá. Danke, Jesus, Gracias, du Jesús. bist der Sohn Gottes. Tú eres el Hijo de Dios Du hast mich erlöst, y tú me has redimido neues Leben y gegeben. me diste vida nueva. Im Namen Jesu. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Heiliger Geist, ich lade dich ein. Y Espíritu Santo, te invito sobre cada uno Team, ich möchte bitten, y einfach, equipo, dass sie les pido que vengan a orar. Der Heilige Geist ist El hier. Espíritu Santo está aquí. Beten mit den Einzelnen. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du Espíritu gerade Santo, jetzt de hoy, gracias que tú auch wenn ministras. niemand zu dir hinkommt, Y también donde no hay dass es ein bisschen nadie dauert, der o Heilige Geist geht dir. te lleva un tiempo, Danke, Heiliger el Espíritu Santo te ministra. Él te Ich ama. bete auch für dich über TOS Y también TV. oro por Du bist ti que gerade estás conectado vía internet. Der Herr hat dich hineingeführt El in Señor diesen Gottesdienst. te ha Der Heilige Geist llevado a berührt ese dich vom culto y te toca de cabeza hasta los pies. Él te Kopf, weil er dich liebt. atrae al corazón de Dios porque te ama. Und Herr, wir wollen, dass du Y beten, así lo queremos überall in der orar, Halle. Señor, Sag, Herr, wir aquí en wollen la sein wie sala. David. Queremos ser como David. Nos fortalecemos en Mach ti. dich fest. Da, wo du in der Halle bist, Y toma la decisión donde estás aquí, diciendo, Señor, aquí ich estoy. möchte so leben. Yo quiero vivir como a ti te agrada. Danke, Jesus. Gracias, Jesús. Wenn du Hunger und Durst hast Y nach si dem tienes Heiligen hambre y Geist, sed por el Espíritu Santo, o si tienes alguna necesidad, estás invitado de venir adelante también y a recibir wir wollen oración. jetzt diesen Gottesdienst Y de esa manera offiziell beenden, queremos aber wir cerrar gehen el noch culto weiter beten, públicamente, das heißt, wir pero weiter queremos anbeten seguir ministrando aquí. sein. Wenn du über TOS TV zugeschaltet Si estás conectado vía bist, internet, gleich um 18 Uhr, weil so ein puedes Gebetsevent reconectarte zusammen a las mit Israel 6 zu beten. para orar Wir por wollen die Zeit Israel haben, hier einfach zu dienen und y für queremos jeden tomarnos el Einzelnen. tiempo de orar Perfekt. juntos. Dios te bendiga.